Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo Red Talk. Con nosotros tenemos a una muy apreciable invitada, a la psicóloga Diana Lisset Carrión de Lucio. Ella es psicóloga especialista en terapia familiar sistémica y de pareja, y además está en formación para trabajar como sexóloga clínica. Así es. Muy bien. Aunque no quise, se me trabó. Bienvenidos a todos. Como saben, la dinámica de nuestro Red Talk está enfocada en la parte creativa y en esta ocasión quise tener como invitada a Diana Lisset para que nos hablara un poquito desde la perspectiva de la psique, cómo funcionan las diferentes inteligencias y cómo también como creativos, cómo podemos manejar la parte de la frustración a la hora de desarrollar nuestros proyectos. Con ella tuve una plática con anterioridad acerca de temas que tienen que ver cómo la gente percibe el ser creativo y cómo lo adjudica exclusivamente a diseñadores, a pintores, a fotógrafos o artistas. O sea, como que tenemos muy catalogada la creatividad hacia ese grupo de profesionales. Pero en sí, pues la creatividad no está alejada de todos, es algo que creo yo que participa con todos, y cuando lo platicaba un poquito con ella, corroboraba un poco en su amplio conocimiento del cerebro, de la psique, Nada de eso. acerca de este tema, ¿no? Entonces, pues bienvenida, Diana. Muchísimas gracias. Liz, muchas gracias. Te dicen Liz, entonces te voy a decir Liz. Liz, así es. Muchas gracias por la invitación. Yo bien contenta de estar acá, de verdad. No, pues muchas gracias. Platícanos un poquitito, danos un resumen de tu, pues no quisiera decir currículum, pero de tu persona, de tu trayectoria, perdón, se me estaba yendo la palabra. De mi andar. Se me van de mi andar terapéutico. Así es. Sí. Platícanos un poquito. Bueno, de mi andar terapéutico, bueno, pues han sido muchas cosas. Yo creo que he sido muy, muy bendecida en muchas cosas porque, bueno, tuve la oportunidad al principio de entrar a mi maravillosa casa y alma madre mi alma mater de esta parte de la UACJ, ¿verdad? Y ahí en ICSA estuvimos muchísimo tiempo. Aquí salí de psicóloga. Después me fui a Chihuahua. Esa fue mi otra alma mater hasta el día de hoy, que se llama Instituto Regional de Estudios de la Familia. Ahí me formé en una primer maestría en terapia familiar sistémica. Después hice la maestría en terapia de pareja y me quedé haciendo el doctorado, que muy bendecida también, terminamos el doctorado en psicoterapia familiar y de pareja. Actualmente, pues bueno, ando viajando y me voy a hacer a la Ciudad de México sexología clínica, que ese es otro de los puntos que ha sido muy padre dentro de esta nueva apertura que tenemos hoy en día de hablar de temas que anteriormente no hablábamos. Es básico que podamos ayudar que podamos platicar, que podamos acompañar, no tanto ayudar, porque creo que no somos salvadores de nadie, pero sí venimos a como que acompañar ese proceso de crecimiento, y ahorita las parejas y los adolescentes las familias necesitamos mucho hablar sobre la sexualidad sin tapujos, cuestionar verdaderamente todos nuestros roles sociales, nuestros roles de género, cómo expresamos nuestros roles, entonces, o nuestro género, la libertad que tenemos para eso, para expresar la sexualidad, el deseo, todo. Y entonces todo implica verdaderamente pues escucharnos. Y entonces aquí es donde hemos andado como que camine en varios lugares de formación. Ya después tuve la ventaja o la dicha de trabajar un buen ratito en el radio. Okay. Sí, en el radio con los chicos de la localidad, 5 años en una radiodifusora, después en otros 2. Pero no quiero aventar goles, por eso no sé si se puedan decir. No, adelante. Más privado que este podcast. Muy bien. Y ya actualmente, pues ahorita he andado un poquito haciendo cosas en televisión, ¿verdad? Okay. Pero aquí andamos. Bueno, para quienes se pregunten,
de nuestra amplia audiencia que tenemos, para quien se pregunte por qué la invitación, como mencionaba al inicio, se me hace muy interesante el análisis acerca de cómo una persona que estudió la parte psicológica puede definir estas partes de la creatividad o de la gente o de la personalidad creativa sobre todo. Pero gran parte de la invitación viene por conocí a Alice en una plática que hubo en Canacintra acerca del empoderamiento hacia la mujer. Y me gustó mucho su desenvolvimiento en el escenario. Entonces, ya de ahí empezamos a platicar un poquito lo que hacía y fue cuando me platicó me platicaste que anda de grillera en todos lados. Que anda por todos lados, le encanta la farándula. Entonces, dije, bueno, la verdad es que veo que te internas a esta parte del mundo creativo, que tiene que ver con la producción de programas, participas en el programa Medias de Seda, y pues empiezas a conocer el mundo de la producción de medios audiovisuales, ¿no? Aunque lo haces desde la locución, pues siempre tienes esa conexión con los que están alrededor de la producción para platicar y ver y la dinámica de cómo grabar, las cámaras, a lo mejor un poco de edición si te llegó a tocar ahí platicar con algún editor de video. Y pues también yo creo que te ha dado ese acercamiento a personajes que están en esta parte creativa, ¿no? Y entonces creo yo que nos da una perspectiva pues buena de alguien que no, a lo mejor no está fungiendo directamente en este ramo, pero sí conoce el tema. Entonces por eso me llamó mucho la atención. Digo, a través lo platicaba contigo, que a través de mi trayectoria o carrera, yo sí he estado tratando de acompañarme con algunos coaches, psicólogos, no los coaches que están ahorita de moda que salen ahí en redes y se autonombran coaches. Sino más bien en este análisis de los procesos incluso empresarial y demás, que son temas que quiero platicar aquí contigo. Entonces no estoy tan despegado de esta parte de la relación con un psicólogo, ¿no? Pero sí veo que muchos creativos y mucha gente todavía está un poquito reacia a ese acercamiento, y para mí creo que es algo muy importante. Entonces, más adelante te voy a preguntar acerca de esta parte del manejo de la frustración, pero en la última reunión que tuvimos me hablabas acerca de las inteligencias múltiples, si mal no recuerdo, y no sé si pudieras hablarnos un poquito de ese tema. Sí, sabes que una de las cosas que todo ser humano necesitamos en nuestra vida para que podamos verdaderamente asentar un proyecto de vida, porque hoy en día, de repente cuando vienen las famosas crisis existenciales, que dice, o está en la crisis de los 40, o ya se presentó ante una crisis existencial, la realidad es que no has tenido un proyecto de vida definido, donde verdaderamente tú te conozcas desde cuáles son tus aptitudes, cuáles son tus debilidades y cuáles son las áreas de promesa que tú puedes tener ahí un poquito sin desarrollar, pero que puedes sacarle muchísimo jugo. Entonces, siempre va a ser necesario un acompañamiento emocional, y no es que yo diga, sí, todos tienen que ir a terapia porque yo vengo a promocionar la terapia mía, ¿no? O, nada que ver, o sea, no es eso, es darnos cuenta que si nosotros no sabemos lo que tenemos, nunca vamos a saber a dónde vamos. Y no es hablar de lo que tenemos, de cosas físicas que puedas verdaderamente manipular, sino lo que tienes como ser humano, las habilidades que tú tienes como ser humano donde te puedas desarrollar. Hay un increíble autor que nos habla de las inteligencias múltiples, que es Gardner. Es uno de los, un autor sumamente viejito. Él nos hablaba sobre 8 inteligencias múltiples que tú tienes la posibilidad de desarrollar en tu vida, porque con ellas naces con un, digámoslo así, como que con un feeling un poquito más desarrollado, ¿no? O sea, naces con esa parte a desarrollar donde todas las cosas que tú vas empezando a manipular en tu día a día van empezando a verse como algo si fuera nato. Entonces, esas podemos hablar que
nos dan la posibilidad de ir acrecentándose nos dan la posibilidad de ir acrecentándose en la habilidad, en el desarrollo, pero sobre todo en el estilo o forma de vida, ¿sí? Entonces son bien bonitas porque nos hablan. ¿Por qué digo que son bien bonitas? Porque uno puede ser la musical. Esa es varias, o sea, son 8. Uh-huh. Uno es la musical. Otro es la parte sinestésica o kinestésica, ¿verdad? La parte de la inteligencia corporal. La otra parte es la inteligencia del proceso intelectual o el proceso del pensamiento, ¿no? Okay. La otra es la parte de la logística, la otra es la de la naturalidad o la naturaleza. Y la otra es la parte de la área emocional virtual. Esas son varias inteligencias que tú puedes ir desarrollando de poco en poco. Okay. Y eso tienes que checar. Es, por ejemplo, puedes ver a un niño que toma una increíble foto con un celular, ¿no? Entonces tú dices, ¿por qué nota tanto si tiene 8 años o si tiene 12 años? ¿Cómo es que le salen tan bien ese tipo de fotos? O sea, y hay quienes por más que se anoten o se muevan o se quieran poner en una pose sumamente positiva, bonita, de plano no desarrollan nada, ¿verdad? Y entonces esos son el tipo de capacidades que por ejemplo, esa niña o ese jovencito o ese niño puede tener para poder incluir la parte de la visibilidad, de lo que a él se le hace bonito, de lo que a él se le hace estético, pero sobre todo de lo que a él o a ella se le hace que es algo que inspira para él o que mueve para él o para ella. Entonces es cuando logras, por ejemplo, poseer una capacidad de encontrarle belleza a lo que tú crees que tienes una sensibilidad en esa área más que en otras, por así decirlo. Okay. Bueno, ¿y en qué momento esto se vuelve como una limitante? Y ahí te va. Digo, yo tengo experiencia, tengo familia que se dedican a la docencia y un análisis que siempre se hace al respecto es cómo no hay, cómo la educación no está enfocada, por ejemplo, a estas múltiples inteligencias, porque esto es algo que no es, como bien dices, no es algo que surgió hace 2 semanas o ahora una tendencia nueva que está en redes sociales, es algo que está documentado y tiene mucho tiempo. Pero, bueno, esa es como que una parte de las limitantes que quisiera referirme, ¿no? O sea, la educación que no nos proporcionan en el sentido de nuestros tipos de inteligencia. Y la otra parte es cuando ya asumimos nuestro tipo de inteligencia o nuestras limitantes, como el caso de un ingeniero a lo mejor que dice, no, yo soy bueno para los números o para las matemáticas, yo soy muy organizado, metódico, pero la parte creativa, que es ahí donde te digo que me he topado con gente que me dice que no lo es. La parte creativa, esto de dibujar y eso a mí no se me da, y ahorita es como el ejemplo que hablas de niño fotógrafo, ¿no? O sea, de cuando tienes una habilidad nata o esta inteligencia nata hacia cierto rubro. Pero yo también veo que nosotros mismos nos limitamos al asumir esas inteligencias o vernos como exclusivos de esa inteligencia, ¿no? No, pues yo soy matemático, entonces me olvido y me hago un lado de la parte creativa o de la parte artística, ¿no? Porque no tengo esta eficiencia o inteligencia específica hacia ello. Y eso sí lo descubrí yo. Digo, la verdad es que siempre he sido muy analítico de la gente, me gusta ver mucho el comportamiento humano y lo descubrí desde que estaba en la prepa, porque yo estaba precisamente en el área de físico-matemático, que era en programación. Entonces, en aquel entonces estábamos en el taller de programación, pero era cuando las computadoras todavía no usaban el floppy disk. De hecho, estaban transicionando entre el 5:1/4 o el 5:30 al 3:1/4, algo así. Que era el disco grande así delgadito, y luego el disco duro más chiquito, que a lo mejor a mucha gente sí le alcanzó a tocar, a muchos jóvenes como los de la agencia no creo. Les tocó el floppy. Sí. Entonces, en aquel entonces habíamos varios en ese taller. Yo curiosamente termino en el área de diseño, que no tiene nada que ver con mi carrera técnica del CEBETIS, que es programación. Y a la par conmigo estaba un compañero que venía desde la secundaria,
que también tenía otras habilidades más hacia la música, y por eso me acordé por la inteligencia musical. De hecho, era tan hábil en la música que yo empecé a tocar guitarra y, pues, digo, como todo proceso de aprendizaje, fueron enseñándome los acordes, practicando, y pues va uno aprendiendo, a pesar de no tener la habilidad. Yo creo que yo no tengo una habilidad tan amplia en la música, aprendes. Pero en el caso de él agarró la guitarra, empezó a escuchar la música en el radio y empezó a sacar canciones. O sea, no necesitó clases, no necesitó nada. O sea, él solo empezó a saber qué hacer con la guitarra, ¿no? Entonces, cuando entramos a programación, me acuerdo muy curioso porque yo me concentré en el área de programación, me concentré en la parte de imagen. Cómo le podía hacer para que en el sistema poder cambiar los colores, cómo hacer un dibujo, cómo programar para que aparezcan ciertas cosas. O sea, todo era visual. Y él se enfocó mucho en programar sonidos de bip de la computadora, que en aquel entonces no tenían bocinas, no podías conectar el Spotify o un MP3, pero la computadora hacía un bip. Cuando le mandabas algún comando, tenía un diferente tipo de bip. Y él encontró la forma de hacer música con los bip. Hacía programación, todo el algoritmo, y hacía los bip. Y sacó, creo que, el himno a la alegría y las mañanitas y cosillas así, ¿no? Entonces, pero al final del día, él era también muy bueno en las matemáticas. De hecho, ganó varios concursos locales de matemáticas, tenía muy desarrollada esa parte de la inteligencia. Entonces, a lo que voy, porque ya me fui muy largo, es como a lo mejor si él se hubiese limitado a, no, pues tú eres músico, tú nada más es esto, las matemáticas no es lo tuyo, o yo en mi caso, no, pues tú entraste a programación, entonces enfócate en esto, lo creativo no es lo tuyo, pues a lo mejor viviríamos ahí medio frustrados en lo que estuviéramos haciendo, ¿no? Al final, como lo que te decía de la guitarra, pues terminas aprendiendo y haces las cosas que te enseñaron a hacer. Pero sí se me hace muy interesante cómo después de que avanzas en el tiempo, tú mismo vas poniendo estos frenos y te prohíbes automáticamente a entrar en otros rubros, porque asumes que no eres inteligente, ¿no? O porque asumes que no tiene tanto valor a nivel sociocultural y por eso lo tienes que sacar. Lo tienes que sacar de tus registros, porque al nivel sociocultural donde yo me quiero desenvolver o hacia el que yo quiero accesar, tal vez no va a ser tan bien visto que yo desarrolle mucho la inteligencia lingüística, por ejemplo, porque para mí esa es una muy importante, ¿verdad? ¿Sí? Y la gente va a decir, ¿de qué vas a vivir, Liz? O sea, ¿cómo es posible que nada más quieras estar en el rollo de la comunicación o de hablar o de cambiar las palabras y estás manipulando? No estoy manipulando, estoy ofreciendo una nueva forma de vivir, un proceso doloso. Entonces, bueno, para la sociedad tal vez no es bien visto, entonces en la sociedad en la que yo me estoy desenvolviendo, me está diciendo que es importante lograr un mayor poder adquisitivo. Entonces yo estoy empezando a observar que lo que tengo que hacer es deshacerme de eso que es parte de mi volición, de mi voluntad, de mi deseo, porque según lo que marca la sociedad en la que me desenvuelvo, hay otro valor más importante que la parte de la economía o el del incremento de una oferta económica hacia lo que observas o hacia lo que enseñas allá afuera. Entonces, sí, ahorita dijiste algo bien importante, dijiste, ¿cómo es posible que en algún momento nos damos cuenta que somos muy buenos para muchas inteligencias, pero desarrollamos más una que otra? Eso es básicamente por esta parte de lo que en el área sociocultural en la que te desenvuelves. Pero ¿cómo yo voy a identificar mi proceso creativo? O sea, ¿dónde estoy yo parado en mi día a día? Si es que estoy yo ahorita, por ejemplo, en una situación en la que digo, bueno, tal vez tengo 18 años, tal vez tengo 20, tal vez tengo 30, tal vez tengo 40 o estoy en la parte de los 50 y estoy viendo que durante mucho tiempo fui tal vez un excelente arquitecto que tiene una compañía muy fructífera, pero no es lo que me interesa.
Lo que me interesa son las letras, es la comunicación, la inteligencia basada en la comunicación lingüística o en el arte o en la escritura. Entonces llega un punto en el que empiezan esa parte que tú dices, ay, está en un proceso de una crisis existencial. No, es que quiere terminar en su proceso de evolución, quiere terminar de completar o de equilibrar esa otra parte de la cual también sabía para lo que era bueno. Entonces ahí es donde tú te tienes que hacer esa pregunta de ¿qué es lo que marca mi creatividad? Entonces lo que marca mi creatividad son 3 puntos importantísimos. 1, el tipo de tu personalidad. Tú tienes que saber, por eso es necesario en tu vida, en tu día a día, un acompañamiento en tu día a día. Porque tal vez la Liz que yo soy ahorita, a los casi 40, no va a ser la misma Liz que voy a ser a los 50. O no es sin duda la Liz que era yo a los 30. Porque yo a los 30 estaba dedicada única y exclusivamente a sacar ese doctorado y ser mamá en la etapa de crianza, esos niños chiquititos. Okay. ¿No? Entonces, las motivaciones eran completamente diferentes, ¿no? Ahorita y mi motivación era 1 a 1 en el paciente. Ahora mi motivación cambia de la mujer de 30, ahorita la de casi 40, a poder abarcar a mayor gente desde la psicología, pero con mayor gente a nivel, pues a un nivel más amplio, un nivel social, generar verdaderamente el conocimiento. Pero ¿a qué se basa? ¿O por qué se basa eso? ¿O por qué surge? Porque primero que nada es tu personalidad. Tú tienes que checar en tu emprendeduría y en tu nivel creativo dónde está tu personalidad y cómo va cambiando a través del tiempo. Eso es uno, eso es básico. Lo segundo es la percepción artística que tú tienes de las cosas que haces, aunque tú digas, ¿en qué voy a ver algo artístico en el ensamblaje de cosas? Uh-huh. ¿Sí? Hay un proceso artístico, porque si tú ves el resultado final tal vez de 2 cositas que ensamblaste y que no le encuentras nada bello en eso, pero si ves que es el cúmulo de otros esfuerzos con alguien más, vas a ver que pudiste hacer un increíble Lexus o que pudiste hacer una increíble casa. Entonces es el proceso artístico que tú ves en las cosas simples que tú haces. Entonces tienes que observar que lo que tú vas haciendo, construyendo en el espacio y tiempo en el que tú estás, va a tener un impacto en un resultado final donde no nada más tú vas a meter mano, donde es un proceso macro, no solamente micro lo que yo hice, sino es un proceso macro. Y el tercero, ¿verdad? El tercero es la parte de la percepción o el arte de tu comportamiento. O sea, yo en la percepción que yo tengo de mi comportamiento puede decirse que lo pudiera comprender como un comportamiento que puede ser en algunos momentos perseverante y en otros no. Entonces, pues eso no me va a ayudar a lograr las otras 2 cosas para poder generar un verdadero proceso creativo. Entonces, la percepción del arte, la percepción de mi comportamiento y la volición tienen que ir juntitas, constantes, marcándose, jalándose una a la otra para que puedas lograr ese resultado final que tú estás esperando en el día a día. Y entonces, si tu comportamiento o la percepción que tú tienes del comportamiento de manera honesta, tú dices, bueno, pues es que la verdad de repente le ando pedaleando medio lentito porque no veo que logre nada. Uh-huh. Entonces, si lo ves un poquito más detenidamente, es la percepción que tú tienes de tu personalidad. ¿Y de dónde surgió tu personalidad? De la manera como te criaron en casa. ¿Sí? O de cómo aprendiste a desarrollarte desde pequeñito. Si te decían, ¿para qué haces eso, hombre? No vas a funcionar. ¿Para qué haces eso si no te va a dejar nada? Entonces, el estar luchando en tu proceso de formación de tu personalidad, con esas cosas donde con esas programaciones lingüísticas de fracaso, en algún momento te va a llevar al día de hoy a la percepción de tu comportamiento, que tú dices, no, pues es que de repente sí le funciona y de repente no tengo ganas, de repente me va. No es eso, es que tienes que revisar la personalidad desde acá al principio y la percepción que tú tienes del arte que tú haces,
¿no? Y al fin de cuentas, la percepción que tienes del arte que tú haces es el grado de validación que tú le das a las cosas que tú haces. Y eso se habla del amor por lo que haces, el amor propio por tu persona. Sí. El amor que tú tienes hacia tu persona y a lo que tú generas. Entonces, si nosotros creemos que es algo completamente sencillo, pues no. O sea, no es sencillo el evaluarnos día a día, pero sí es sencillo verlo. Lo complejo es tenerlo al dedillo para que eso no nos absorba. ¿Mm? Wow. Oye, siempre en estos podcasts, y es lo malo de no ser como experto en esto o incluso conocer algo de lo que estoy haciendo, pero ahí voy experimentando. Pero la verdad es que están diseñados como esta conversación. Y siempre traigo ahí una línea como de ideas y de preguntas a las que quiero aterrizar. Y ahorita me voy a tener que regresar al origen de las cosas, a lo mejor en tu concepto de creatividad o de una persona creativa. Pero no me puedo despegar porque no se me va a ir el avión, como dicen. Y tú pregunta y lo regresamos. Sí, vamos y venimos. Porque me hizo mucho clic todo lo que estuviste diciendo y es debido, digo, a mi formación como creativo y también a los invitados que he tenido. Uh-huh. Y como hay muchos, ¿cómo te diré? Comunes que pasa con los creativos. Y una de las cosas así bien común y lo podrán ver a lo mejor quienes han escuchado otros de los podcasts es los que han estado sentados en esa silla que decidieron enfocarse en un área creativa como la fotografía, la producción de cine, el diseño gráfico. Todos te empiezan a platicar de cómo iniciaron con una como frase o con una situación más bien, con una experiencia, que es cuando le dijeron a sus papás que iban a ser creativos o que iban a hacer esto, pues les preguntaron de qué vas a vivir. Entonces, desde ahí el origen de cómo empiezas la carrera vas menospreciado. O sea, ya empiezas con una carrera contra el tiempo de algo que sabes que vas medio derrotado. Vas con el temor. O vas condicionado a lo que vas a hacer. Y hay a quienes a lo mejor les funciona en el sentido de, pues no voy a demostrar que sí puedo. Hay a quienes nos toca que nos metimos en hacer una familia y pues tenemos que darle, aunque no haya mucha, pues no hay mucha opción, vaya. Y hay quienes no tengo que demostrar que tengo esta capacidad, pero vas con ese reto. O sea, no es un reto nada más personal, ya empieza un reto hacia la sociedad, hacia tu familia, de que tienes que cumplir con el hecho de lo que te dijeron que no ibas a lograr. Y aparte, bueno, y yo creo que aquí habría la importancia de hacerse como que una especie, no de paréntesis, pero sí de énfasis. Yo siempre he dicho, efectivamente, como lo acabas de decir, vamos con ese backup detrás donde vas cuestionando tu persona. Pero, ¿qué es la adolescencia y la adultez? Es un proceso de diferenciación de la masa común, por así llamarlo, uh-huh, que es nuestra familia, para que nosotros generemos una nueva. Pero para generar una nueva tenemos que primero diferenciarnos, empezar el proceso tan arduo y tan difícil de la diferenciación, de la individuación. Primero que nada sería la individuación, la diferenciación y la gestión de una nueva forma de vida, por así decirlo. Entonces, los padres, para que nos escuchen, ¿verdad? Claro está, no les estoy diciendo, sí, es culpa de tu papá y de tu mamá, como te criaron que ya te fregaste y no estás haciendo nada. No es cierto, no es cierto. Los papás nos empiezan a criar o educar con lo único que tienen, ¿verdad? Y con lo que a su mano o en sus recursos ellos tenían. Y entonces, sea bueno, sea malo, saliste parchado, remendado, te faltó un cachito, lo que tú quieras, pero estás ahí. Ya saliste, ¿no? Entonces viene ahora tu proceso de individuación donde tú dices, bueno, esta gama de todas las cosas que mi papá y mi mamá me enseñaron fueron de cierta manera un tanto dolosas, no me están agradando del todo, ¿verdad? Pero estas otras tuvieron cosas muy buenas. ¿Como cuál? Como la constancia, como la perseverancia, como el trabajo duro, ok. Aunque tal vez la manera en la que me enseñaban la perseverancia, la constancia, el trabajo duro,
era en base al temor y todo el tiempo estaba en este vínculo ansioso de la voy a regar, me van a decir que algo lo hice mal. Y entonces, y yo no quiero ese vínculo, yo no quiero ese vínculo ansioso para mis hijos ni para mí. Entonces empieza ya la diferenciación. Ya no te estás individualizando o individualizando de esta masa común. Empieza la diferenciación donde ya no quieres seguir perpetuando esos patrones, pero le quieres seguir apostando a la emprendeduría, a la creatividad, a hacer tu nuevo camino, a hacer un camino para ti. Y entonces eso es bueno también. Pero claro está, los papás nos crían con lo único que tienen, con los únicos recursos que les enseñaron, y nuestro trabajo, porque esa es nuestra chamba como seres diferenciados, ¿verdad? Como seres diferenciados, nuestra chamba es, aún y con la duda, seguir en esa línea donde nosotros creemos que nuestra persona va a estar satisfecha para que siga expandiéndose, o lo que nosotros llamamos el trascender, la capacidad creativa de trascender. Porque el trascender es como cuando tú dices, bueno, yo quiero con estos podcasts que la gente escuche lo difícil que es para otros y que no está solo. Y entonces tú estás viendo que esa es tu manera de trascender a la sociedad, porque tal vez tú te sentías de esa manera cuando eras joven, ¿sí? Así me sentía yo. Entonces yo decía, por eso yo quiero esta parte de desarrollar el proceso lingüístico, ¿sí? Y ver que son muchos otros fueguitos, así como decía Galeano, somos un montón de fueguitos en un mar. Somos un montón de fueguitos que tienen diferentes formas de brillar, chiquitas, grandes, otros que están apagados, pero todos otros que brillan increíblemente. Pero ¿por qué no estamos juntándonos, no? Okay. Entonces, eso es lo padre. Pues sí, la verdad es que sí son procesos. Me hace mucho clic lo que dices, que los papás nos educan con lo que tienen. Porque sí es muy habitual escuchar en jóvenes que dicen, no, es que si mis papás me hubieran dicho esto, debieron haberme educado así, o debieron haber hecho esto así. Pero al final, pues la formación que tuvimos, pues nos hace lo que somos, y yo creo que en muchos sentidos somos pues, seres individuales, seres únicos, y toda esa formación tuvo mucho que ver. Lo que sí podemos arreglar es este acompañamiento, como mencionabas tú también hace rato, o sea, yo ya sé lo que veo, la parte que me faltó con mis papás, ya sé las cosas que no me gustaron, qué tengo que hacer para corregirlo, ¿verdad? Porque pues nada está escrito en piedra, y no quiere decir que todo eso que traes arrastrando, pues no lo puedes erradicar o no lo puedes cambiar. Aunque dicen que las personas no cambian, pues las conductas y muchas situaciones de cómo ya manejamos las cosas, pues sí pueden cambiar. Entonces, de origen, te digo, lo que sí puedo ver yo en la mayor parte de artistas, es que tienen esta complicación de origen, ¿no? O sea, yo creo que si nos vamos a la actuación, a la locución, casi la mayoría va a ser lo mismo, ¿no? La historia va a ser muy similar, ¿no? Pues les dije a mis papás, y de entrada ya o voy saliendo de la casa ya con una sentencia de fracaso, ¿no? Uh-huh. Y es enfocarnos en hacerlo. Y luego le sumas, por ejemplo, a los que traemos ese rollo de lo creativo, que ya venimos con eso, y más aparte le agregamos el rollo de de emprendedurismo, y pues es otra cosa, ¿no? También eso, por ejemplo, en mi caso con mis papás sí pasó así de, no, consíguete un trabajo formal. Yo de hecho estudié pedagogía en la normal. Estudié un diplomado para poder dar clases en una secundaria, si es que no encontraba rumbo acá en la parte del diseño. Y eso pues va muy inducido por mis papás. Oye, pues mejor aprovecha este curso, mira, está aquí, acá, porque... Mejor agárralo segurito, mijo. Sí, porque mira, como maestro, y vas a tener aguinaldo, y esto y lo otro, ¿no? Entonces, al final toman las herramientas, y los aprendizajes que daño no me hizo el haber estudiado ese mes ahí en la normal.
Entonces, pues tienes que sacarle lo más positivo a las cosas, ¿no? Pero sí, te digo, me hizo mucho clic todo lo que estuviste diciendo porque haz de cuenta que estabas hablando de todo lo que hemos hablado con otros creativos aquí en la mesa. Y lo que ahorita estás diciendo con ese ejemplo de tu vida, o sea, es, al fin de cuentas, lo que marca es tu personalidad. ¿Te fijas? Sí. O sea, que son los 3 puntos ahorita que por eso quien nos esté escuchando otra vez, o sea, es volver otra vez a mencionarlos. Lo importante que es la personalidad, ¿verdad? Cómo tú vas percibiéndote conforme pasas a través de los años, que obviamente nada es estático, todo es cambiante. Desde la escuela de Minuchin, de esa parte de la teoría general de los sistemas de la terapia familiar, habla de que nosotros siempre tenemos que mantener un equilibrio dinámico. Entonces ¿qué quiere decir? Que siempre vamos a estar en constante cambio, pero tenemos que conocer nuestra persona, que esa no se va cambiando conforme pasa el tiempo, nada más nos vamos ajustando, pero sigue manejándose la misma percepción de tu personalidad. Después viene siendo esa parte de la percepción artística, cómo tú estás observando que vas a trascender a través del tiempo con lo que tú haces. Y la otra parte es cómo influye tu comportamiento, la capacidad que tú tienes, el arte del comportamiento que tú vas manejando. Entonces eso es básico. Y ahora, si hablamos pues de cuáles son las dificultades, porque al fin de cuentas, ¿qué es lo que hay detrás de la capacidad creativa? ¿O cuáles son las, digámoslo así, que los puntos básicos de la capacidad creativa desde la formación de la formación de la idea? ¿Sí? Desde la formación de la volición que se viene en tu pensamiento, en tu cuerpo, en toda tu persona. La primera, estamos hablando de esta capacidad de preparación. O sea, al fin de cuentas, ¿cómo se va desarrollando la creatividad? Pues la creatividad tiene que tener un margen con la preparación. ¿Qué es lo que yo quiero hacer? ¿De dónde viene mi inquietud de hacer las cosas? ¿Viene mi inquietud de otra persona porque alguien lo dijo y yo digo que también me funciona y que lo quiero hacer? ¿O porque verdaderamente ha sido una inquietud de mi personalidad y mi personalidad está diciendo, oye, pues eres muy bueno tal vez en las matemáticas y estás viendo que con las matemáticas puedes incluso manejar, por así decirlo, el impacto que tienen en las matemáticas en una buena calidad de vida, en el manejo del agua, en la comunidad. Entonces, bueno, tal vez alguien nunca lo dijo, nunca lo pensó, o ya alguien lo pensó, pero tú desde una nueva vía. Entonces ahí estás viendo que la capacidad creativa, lo que primero viene, o los pilares importantes de la capacidad creativa es tu preparación, ¿no? ¿Cómo vas preparando y maquinando la idea que se geste en ti porque es una inquietud tuya, porque viene heredada o impuesta por algo? Fíjate, ahorita que mencionabas esto, de hecho lo platicaba con Chucky Zapata acerca de las matemáticas en particular y cómo como diseñadores incluso había antes un dicho que estudiabas diseño para evitar las matemáticas. O sea, si no querías estudiar matemáticas, pues métete a diseño, ¿no? Y analizábamos cómo realmente para ser un buen diseñador necesitas muchas matemáticas. No las matemáticas típicas de C más A menos X, etcétera, o las matemáticas del álgebra, que se me iba el término, sino matemáticas hasta visuales, ¿no? De separación de tercios, composición, proporcionalidad, geometría y demás, y tienes que ser bueno, porque si no, no funciona. Si eres músico, también las matemáticas tienen una participación muy importante en los ritmos, en los conteos y demás, ¿no? Entonces, así yo he platicado con ingenieros o con otras áreas o incluso médicos donde pues la creatividad entra en otro factor y es en esta parte del crear, ¿no? y el pensar desde cero. Y como a lo mejor un cirujano, mientras está en una cirugía y se enfrenta a una situación o algún problema dentro de su proceso quirúrgico,
tiene que ser creativo para encontrar una solución. Y así lo veo yo mucho en la industria. Yo trabajo mucho con la maquiladora y te das cuenta que pues para estar desarrollando estas piezas que dices tú y me gustó mucho cómo lo asemejabas a este proceso artístico que lo es, cómo tienen que encontrar soluciones creativas para situaciones, incluso donde la máquina que viene diseñada aparentemente para algo y que se supone que no debe de fallar, tienes que encontrar soluciones. Hay gente que, oye, pues la máquina, no sé, pasan 10,000 piezas por ahí por un carrete, ¿no? Y se atora, y se atora, y se atora. Y contrataron ingenieros súper avanzados, con doctorados, etcétera, para construir esa máquina, pero se atora. Y luego llega un operador y le pone un chicle en algún punto y empieza la máquina a trabajar. ¿Por qué? Pues porque él es el que está en constante contacto con la máquina y ve la problemática y entonces activa esta parte creativa para ver cómo solucionar. Entonces ahí es donde me interesaba mucho ver tu perspectiva de esta parte de la mentalidad creativa y cómo ayudar a la gente a que pues, sí se visualicen como creativos y no se limiten porque crean que es una habilidad exclusiva, ¿no? Y la realidad es que no es una habilidad exclusiva, todos la desarrollamos con digámoslo así, con esta reglita, por así decirlo. Es una regla, pero al fin de cuentas ni regla es, ¿no? De 4 puntos importantes dentro del proceso de la capacidad creativa, porque incluso nuestra mente se va entrenando en ese proceso de capacidad o de creación. Y en este proceso de capacidad de creación es, como hablábamos ahorita, de la preparación. ¿Qué tanto estás preparándote y cuestionándote tú para implementar eso que tú quieres crear? Eso es lo primero, ese primer punto que hablábamos ahorita. El segundo es esa parte de la preparación de la idea. Yo ya me cuestioné y ya sé por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo. Entonces, ahorita que tú dabas este ejemplo de este operador que ponía tal vez el chicle y avanzaba la máquina cuando trajeron increíbles ingenieros de otros lugares, yo no digo que no. Su capacidad creativa fue excelente para poder crear esa máquina, pero te estás dando cuenta al fin del tiempo o al fin y al cabo que una máquina no puede operar sin la inteligencia del humano o del ser humano. Entonces, la manera de crear habla en lo que es la preparación de la idea, habla de cómo tú estás viendo de manera general o de manera amplia cómo se va preparando esa idea. O sea, yo estoy viendo que, vamos a volver al ejemplo de que acabas de dar tú. Ellos están viendo, o él está viendo, ese operador está viendo que la máquina funciona en A, B, C, D y E, pero tal vez en el punto C se está atorando, pero él quiere lograr el C, el D y el E. Entonces, al fin de cuentas, él puede meter una muletilla que fue el chicle. Esa fue su capacidad creativa o su capacidad de transformación para que podamos lograr estos otros puntos. Entonces, te das cuenta que solamente vas a desarrollar esa capacidad creativa estando dentro de la misma, o sea, estando inmerso en cómo tiene que funcionar. Entonces, ya está la preparación. Sí, pero está también en el pensar en la idea, ¿no? De pensar cómo se va a generar ese conocimiento, cómo se va a generar ese trabajo. Entonces él lo pensó, tal vez dijo, ¿y si lo pongo aquí? Tal vez funciona, tal vez no, pero estoy decidido a implementarlo para que siga avanzando. Y avanza. Entonces estamos hablando de la preparación y de la planeación de la idea. Y ya después nos vamos al otro punto, que es el desarrollar o ejecutar esta acción. El ejecutar esta acción te habla de que vuelves otra vez, como dicen del lado americano, back to the basics, ¿no? Okay. Entonces, regresas a tu punto y empiezas a ver en el plan de acción qué cosas sí tienes y qué cosas te faltan. Tal vez esta persona o este operador dice, bueno, ¿qué es lo que tengo? En mi capacidad puedo creer que puedo meter esto. Y creo que puede manejarse la máquina de esta manera. Pero si no, pues le voy a meter tal vez otra cosa si no funciona esta. Entonces, en mi plan de acción yo ya voy generando diferentes escenarios desde los recursos que yo tengo. Okay. ¿Sí? Y eso también te ayuda a que tú vas empezando a ver que estás inmerso dentro de la idea y no te genera, tal vez te puede generar
esa necesidad de que, o frustración, por así decirlo, de que quiero hacerlo rápido. Pero también te genera la satisfacción de que vas viendo que son 100, 200 soluciones intentadas que no funcionaron, pero que va a venir una que sí va a funcionar. ¿Sí? Entonces tienes que estar metido no en el fracaso, sino en verdaderamente la exploración de las posibilidades. Pues fíjate, llegaste a un punto muy trascendental, la implementación. Y hace poco platicaba con un amigo, colega, acerca de ese punto, porque estaba atravesando este proceso de frustración acerca de un proyecto y de varias cosas que trae que no ha logrado como desarrollar y demás. Y una de las cosas que yo le decía era eso, o sea, digo, es que necesitas empezar, porque si no lo implementas, no vas a poder detectar las fallas que vas a tener. Entonces, más o menos, de hecho, fue lo que pasó un poquito en el ejercicio del podcast de aquí de Punto Rojo. Yo sabía que me faltaban y todavía me faltan muchas cosas y siempre estoy así con la cosquillita de que me falta una lámpara acá y me falta un fondo acá y me falta una cortina acá y me falta otro tipo de cámara en este lado, etcétera. Sé que me faltan muchas cosas y como yo sí soy muy piquis con las cosas que hago, luego tiendo a no empezar las cosas porque me faltan cosas por hacer. Pero acabas de dar en el punto, fíjate. Ahorita acabas de dar en este punto, que es el punto final, Sí. que es esa parte del diseño final de tu creación o de tu creatividad. Ya pasaste por estos tres. El cuarto, digámoslo así, que es la planeación o el diseño final de tu idea. Entonces, ahí es cuando tú dices, bueno, soy muy picky y observo que me falta tal vez un fondo aquí u otra luz acá o esto, pero no lo vas a ver si no estás inmerso en esa. Sí. Nunca vas a poder conocer tu diseño final hasta que verdaderamente no te metas a planear, a implementar la planeación, a implementar tu idea. Entonces, la preparación de tu cuestionamiento, el cuestionamiento de tu idea, la implementación de la idea. Y vienes a esta otra parte, la última, que es el diseño final de tu idea, pero porque ya estuviste metido durante todo este tiempo en ver tu creatividad, cómo estaba funcionando, cómo no estaba funcionando tanto. Entonces, bueno, y si le meto otro fondo por acá, tal vez se vea un poco mejor. O si le meto esta lámpara acá, tal vez funcione de esta otra manera. Y entonces llega un punto en el que en un rango de tiempo, la capacidad creativa te da para sentirte satisfecho y decir, me encantó esto. Y entonces en esta capacidad creativa ya viene la parte de lo que nosotros hablamos, los ciertos pilares de la autoestima, que es el autorreforzamiento. Yo en mi autorreforzamiento digo, qué fregón me quedó, pero tuve que haber pasado tal vez por 3 meses de seguir funcionando en esta idea de esta manera hasta que la pulí. Tal vez me puedes preguntar, bueno, ¿y qué tal si soy de ese tipo de personas que digo, nunca quedo satisfecho y nunca quedo satisfecho y nunca quedo satisfecho y nunca funciona? ¿No? Posiblemente no va a ser así, ¿sí? Okay. Posiblemente no va a ser así. Posiblemente si tienes verdaderamente un trastorno obsesivo compulsivo siempre vas a decir que estás ahí y nunca te vas a mover. Pero la realidad es que llega un punto en el que decimos, sí, estoy satisfecho y me gustó, pero ahora esta idea la voy a mejorar para generar esta otra cosa. Y entonces ya no es, por ejemplo, el podcast solamente con audio. Ahora ya estoy hablando del podcast con video, por así decirlo. Y con video, pero ahora manejado en las redes sociales, en canales abiertos, por así decirlo. Entonces yo ya manejé mi primera temporada, tal vez de puros podcasts, con solamente audio. Ahora estoy manejando mi segunda temporada, mi otro bebé, con audio, con video y con canales abiertos. Entonces yo ya voy mejorando las cosas y no me quedo en el mismo punto. Entonces tengo que ir a través, que ese es el punto tercero, ¿verdad? Volvemos a repetirlo, en esa parte de la creación, en la implementación, el estar dentro, porque si yo no estoy dentro, porque si yo lo quiero ver desde fuera, como para evitar sufrir, como para evitar la ansiedad, pues más voy a tener ansiedad porque no estoy manipulando mis recursos. No estoy poniendo a prueba mis recursos y tampoco estoy poniendo a prueba las capacidades y las no capacidades que tengo que desarrollar,
¿no? Sí. Entonces tengo que ir a través de para que yo pueda tener mi diseño final y en el diseño final diga, bueno, estoy satisfecho, pero ahora me viene el autorreforzamiento, me digo, estoy satisfecho, me gustó, o quiero tal vez manejarle un poco más, pero ahora haciendo esta otra cosa. Y entonces una creación te sirve como trampolín para agarrar otra y luego otra y luego otra. O sea, nunca empiezas desde cero en un proyecto porque ya tienes la base de los otros. Definitivamente, si es un camino algo así, no siempre, yo creo que es la parte donde viene la frustración, o sea, donde no siempre lo manejamos de esa forma, pero yo sí he detectado que solamente la implementación me ha llevado a generar las cosas, o sea, no hay de otra. Y a lo mejor como que la parte más compleja para nosotros como pues artistas creativos, es que no quisiera decir creativos para ya no encasillarlos a nosotros en el arte del diseño o de otras ramas, pero digo, al final como trabajamos en algo que es de exposición, yo creo que ese es el mayor temor que generamos, ¿no? O sea, a lo mejor el chavo, el operador que tuvo este proceso y que lo analizamos, al final como que muestra el proceso hasta que ya quedó culminado. Me salió muy bien lo del chicle, ¿no? Uh-huh. Y nosotros, en el caso, por ejemplo, y regresando al ejemplo del podcast, pues fue aventarnos así a exponerlo y ver a lo mejor la crítica o ver la opinión de la gente, ver si era favorable o negativa. Igual lo haces en la pintura, igual en la fotografía, en el proceso en el que estás aprendiendo y desarrollándote en esa área y que ya empezaste a implementar, pues viene esa parte como dolosa, por llamarlo de una forma, que es la exposición, ¿no? Uh-huh. Entonces creo yo que es donde viene en gran parte mucho la frustración. Para nosotros los diseñadores, hablando en particular en esta rama, pues viene otra parte que es es el cliente. Uh-huh. Entonces, nosotros tenemos nuestro proceso creativo, hacemos la planeación, llegamos a la implementación y ya, al diseño final, y luego llegas con el cliente y luego viene un retache, ¿no? Y hay que empezar de nuevo. Y entonces hay un antecedente de que ya me lo regresaron y viene otra vez otra parte de frustración porque sabes que no cumpliste en ese sentido. Pero si te fijas, es porque lo estamos viendo desde la manera punitiva, o sea, desde la manera del castigo. Uh-huh. O sea, a todos nos puede generar frustración sentir que alguien te está diciendo, no, así no lo quiero. Pero no es porque estemos hablando de que no tienes la capacidad para hacerlo, sino porque estamos hablando que tu proceso de creación o tu proceso de satisfacción es diferente del proceso de satisfacción del otro, pero no quiere decir que es un fracaso, simplemente es una forma en la o una vía, que tú tuviste de hacer esta idea y que tal vez quien te lo va a comprar no le agrada del todo porque él espera otra cosa desde su volición, desde lo que él valora, desde lo que él valida, y entonces aprendes una forma diferente de volver a generar este arte, pero con la base con lo que ya tenías. Entonces, no es un fracaso y otro, sino es una forma y otra de aprender a generar el mismo conocimiento con diferentes matices. Sí. Porque es bien doloso cuando siempre lo vemos desde el área del castigo, ¿sí? Y que es como nos han enseñado a todos a vivir. ¿Sí? Sí, yo creo que en estas áreas, lo malo yo creo que vuelvo al concepto de creativo, es como creas, se genera un lazo, un vínculo con el gráfico, de manera que te duele cuando te hacen los cambios, ¿no? O sea, sí, claro. que generas un sentido de pertenencia hasta cierto punto tóxico, donde no quieres que te digan nada porque pues, es una creación tuya, te costó tiempo, la idea tú crees que es la mejor, y yo creo que tiene que ver mucho con esto, y sí me hace mucho sentido que tiene que ver con esta parte de la perspectiva del castigo, ¿no? Uh-huh. No, pues como es algo que no salió bien, es algo que no le gustó al cliente,
o decido pelearme con el cliente o decido pelearme conmigo mismo. O decido negociarlo por algo diferente con un pago diferente, ¿no? Sí. O sea, porque también al fin de cuentas él sí está pagando, que quede claro, un cliente puede pagar por lo que tú haces, por eso te está pagando, por eso te está contratando, perdón, pero es muy diferente que ese cliente diga que tu esfuerzo no vale y que quiere cambiarlo. Es muy diferente. Sí. Porque entonces ahí te quedas con esa sensación de castigo y de decir, no estoy siendo suficiente para las cosas que estoy creando. Pero si en cambio tú sabes que ese esfuerzo fue un montón, si tú sabes que eso está bien hecho, si tú sabes que lo único que están diferenciándose entre tu visión del arte y la de él es justo eso, que tienen formas diferentes de valorarla, pero no porque él menosprecie o ella menosprecie tu trabajo. Entonces estamos hablando que desde el respeto nos están pidiendo otra forma diferente de hacer esto mismo y adelante puedo accesar o acceder a ello. Pero si me están desde un proceso de menosprecio a mi esfuerzo, me están diciendo o exigiendo otra cosa, entonces yo también tengo que saber dónde parar y decir no. O sea, esto está en mi proceso de autoconocimiento, ¿sí? Desde lo que sé que mi personalidad es, sé que he puesto todo el mejor empeño, sé que he puesto todo el mejor proceso de trabajo, sé que he puesto todos los mejores rangos de calidad. Entonces, si tú nada más me estás pidiendo algo diferente y me quieres manipular para cuestionar mi capacidad o mi calidad, ahí estamos hablando de cosas diferentes. Y si tengo que proteger mi persona, ¿verdad? Sí. Tengo que proteger mi persona y el trabajo que yo estoy ofreciendo. A muy diferente a que me digan, me encanta, pero esto no es lo que espero esto otro. Uh-huh. Entonces, ok, hacemos formas diferentes o encontramos vías diferentes, vías alternas de hacer casi lo mismo. Sí, definitivamente en el trato va a cambiar, yo creo que mucho, ¿no? Y a veces lo difícil es cuando te topas con un cliente que, como dices tú, tiene una forma más negativa de dar la retroalimentación a comprender que tú tuviste un proceso pero que al final pues, no llegaste al objetivo que él buscaba y que encontrar ese otro camino. Entonces a veces yo creo que esa es la parte que a mí afortunadamente me ha ido bien. No he tenido, han sido escasos los clientes que he llegado a tener que tienen una reacción más negativa. Y creo que mucho tiene que ver precisamente en el trato que también yo doy y cómo presento los proyectos. Pero el sí, profesionalismo con el que trabajas tus proyectos. Sí, y yo creo que esa es la parte que sí debe estar muy ligada siempre, esta parte profesional de cómo haces las cosas y cómo también vas encaminando al cliente para que también él te ayude a lograr el objetivo que están buscando ambos, porque al final, y eso es lo más importante, ¿no? Tienes que concentrarte que tienen un objetivo común, uh-huh. Aunque no pareciera, o aunque en algún momento de frustración no lo veas así. O sea, el objetivo es común porque tú quieres que tu cliente tenga una buena imagen y el cliente quiere tener una buena imagen. Entonces, nada más es encontrar como que el mismo sentido. Uh-huh. Ya nos fuimos un poquito largos porque está muy interesante el tema. Uh-huh. Y ya te había comentado en la vez que platicamos que me gustaría estarte recibiendo porque yo creo que sí va a ayudar mucho a otros creativos el escucharte. Ahorita aquí está con nosotros en la habitación Priscila, que también es diseñadora y lograba ver cómo asentían algunas cosas de las que tú comentabas. Entonces creo que sí ayudan mucho. Como mensaje de cierre, danos así algún tip para la parte de manejo de la frustración a la hora que estamos en un proceso creativo. O sea, alguna recomendación, digo, si tienes ahí algún tip rápido. Pues serían un montón de cosas que pudiéramos hablar sobre la parte de cómo manejar la frustración, pero yo creo que básicamente la frustración se va reduciendo cuando nosotros entendemos que el profesionalismo o profesionalizar nuestra creación, profesionalizar nuestro proceso creativo, no es estar inmerso en esto que nos grabamos como disco rayado de ser excelente, dar un trato de excelencia, tener la calidad y no. O sea, la
frustración se va reduciendo cuando tú verdaderamente al profesionalizar la creación o profesionalizar tu proceso creativo, te basas como pilar o te basas como en los pilares indispensables de tu día a día, que es el respeto con el que tratas tu trabajo, ¿sí? La constancia con la que tratas tu trabajo, sin caer en el grado de enfermedad en el que en algún momento tú puedes decir, es que no me gusta, no lo quiero, tengo que modificarlo. No, es el respeto con el que tratas tu trabajo y obviamente el cliente se va a sentir respetado. La parte de la constancia con la que trabajas en el proyecto, eso te va a dar la oportunidad de darte cuenta que no estás a 2 horas de entregar el trabajo y apenas lo vas a empezar, ¿no? Uh-huh. Entonces, cuando estás hablando de la constancia, estás hablando que estás invirtiendo en tu día a día, no el trabajo, estás invirtiéndole a una forma de vivir, ¿sí? Okay. Que es muy diferente. Yo no estoy invirtiéndole ese trabajo para entregártelo y que me pagues. Estoy invirtiéndole a una forma de vivir, de decir que yo voy a vivir a través de la creación que te estoy dando. Entonces, estamos hablando, pues, del respeto con el que trato mi trabajo, de la creación, de la constancia en la creación que se va a volver un estilo de vida, pero sobre todo de conocer cuáles son siempre nuestras áreas de oportunidad. Y en base a que nosotros observamos nuestras áreas de oportunidad o de calidad o de aptitudes o cualidades, es cuando nosotros vamos a empezar a dejar un tanto atrás el castigo de decir, hoy te falta esto, hoy te falta el otro, nunca vas a funcionar. Entonces, el quitar esos absolutismos del nunca y el jamás o el siempre, te da la posibilidad de que observas lo que haces desde un grado benévolo, de, digámoslo así, de afecto a lo que tú te das. Se le llamaría la creación de una crianza, por así decirlo, una crianza de tu propia persona de manera positiva, criarte de manera positiva en el proceso de formación. Eso reduce muchísimo la ansiedad y la frustración. Así como cuando tú ves a un niño chiquitito que lo vas a crear y le dices, no, así no funciona, no lo hagas de esa manera. Entonces el niño está desesperado. Es lo mismo que tú te haces todo el tiempo. Pero okay, si tú te das la forma de una crianza positiva para ti mismo, decir, ok, tengo estas cualidades, me funciona muy bien hacer esto otro, le doy para acá, bueno, ok, voy a evitar estos distractores, pero le sigo pegando en esto otro que sí me funciona. Entonces ahí te das una propia crianza positiva y eso te hace tener al dedillo que el tipo de personalidad que tienes y de la cual estás luchando para diferenciarte, que es de la que vienes cargando del pasado. Eso te ayuda mucho. Pues muy bien. De todas maneras, ahí contigo te voy a poner, te voy a mandar esa parte de cómo vas a observar. Es un test fácil de cómo vas a desarrollar cómo vas a observar tus 8 inteligencias, ¿sí? La físico-matemática, la de la música, la lingüística, de la naturaleza, la emocional, todo esto. Entonces, para que la observen y para que vayan viendo cómo nos vamos desarrollando en esa parte. Sí, pues ahora sí que, como comentabas, aprender a conocernos, detectar nuestro tipo de personalidad y habilidades y destrezas, pues nos van a poder definir mejor qué tenemos que hacer con nosotros mismos, ¿no? Conocernos es el único camino. Pues muchísimas gracias, Liz. Gracias a ustedes. Gracias. Muy interesante la plática, como te decía. En este podcast voy a sugerir ahí a la gente que nos escuche que si quiere dejar algunas preguntas, dudas, o temas que en el futuro les gustaría checar, para platicarlo con Liz, estaría muy padre, porque así podemos traer también otra línea y interactuar, sí, ¿no? Gracias de nuevo, Liz. Pues tienes la puerta completamente abierta. Te voy a platicar de que cuando quieras hacer también un proyecto, eres bienvenida. Y pues a los que nos hayan escuchado, los que nos vayan a escuchar, muchas gracias también por estar pendiente de estos podcasts. Pues los vemos hasta la próxima.